Buenos días. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de formación de soluciones de NetApp. En esta ocasión queremos hablaros de NetApp HCI. Tenemos el placer de contar con Jesús Vaquero, que es Technical Partner Manager de NetApp. Y bueno, pues para los que os incorporéis y no me tengáis identificado, soy Jesús Lobato, encargado del desarrollo de negocio de NetApp en Arrow. Os agradecemos que nos dediquéis este ratito, ¿vale? Y bueno, esperamos que sea de vuestro interés. La sesión será grabada para poder compartirla posteriormente con vosotros. Y bueno, estaremos encantados de que podamos resolver las dudas que se os vayan planteando, o bien sobre la marcha, o bien al final, si queréis dejarlo para el final. También tenéis el chat por si queréis plantear ahí alguna cuestión y que luego las podamos revisar al finalizar la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues la agenda que hemos preparado para esta sesión, bueno, pues es abordar un poco la introducción qué retos se nos plantean para que acabemos hablando de la solución de NetApp HCI. Posteriormente, Jesús va a profundizar a nivel técnico, nos va a ayudar también a identificar recursos y documentación que nos ayuden en nuestro día a día para trabajar con NetApp HCI, y por último hablaremos de ExpressPack de esta solución. A día de hoy, alrededor del 10% de los datos que se están generando en las organizaciones se crean y se procesan fuera de un centro de datos tradicional, digamos. Pues bien, para el año 2025, Gartner predice que esta cifra alcance el 75%. La mayoría de las organizaciones se plantean abordar esta explosión de datos en el Edge, procesándolos en la nube. Pero claro, debemos tener presentes que en la nube debemos abordar retos del tipo de rendimiento, escalabilidad, seguridad, cumplimiento. NetApp HCI puede ayudarnos con esos desafíos que planteábamos de cuatro formas que os queremos trasladar aquí. En primer lugar, con un rendimiento garantizado. Una de las principales necesidades es ofrecer un rendimiento predecible, especialmente cuando vemos que se incrementa el número de aplicaciones, las cargas de trabajo que pueden estar compartiendo la misma infraestructura, ¿no? Por lo tanto, es posible que tengamos aplicaciones importantes como VDI y aplicaciones de base de datos con patrones de entrada-salida muy diferentes que se estén impactando entre sí. NetApp HCI proporciona la funcionalidad de calidad de servicio que permite un control granular de cada aplicación y nos elimina esos vecinos ruidosos que evitarían que podamos cumplir, bueno, pues nuestros SLAs de rendimiento con cada uno de esos tenant, ¿no?, que podemos tener en nuestra infraestructura. En segundo lugar, la flexibilidad y la escala. A diferencia de generaciones previas de HCI, el sistema HCI de NetApp escala los recursos de cómputo y de storage de forma independiente. Esto, bueno, nos oiréis que lo mencionamos varias veces porque lo consideramos muy relevante. Esto nos permite invertir solamente en aquello que necesito y nos va a simplificar mucho el capacity planning que tengamos que hacer de nuestra infraestructura. En tercer lugar, podemos automatizar tareas rutinarias. Vamos a minimizar el riesgo de errores manuales y vamos a liberar al equipo técnico para que se pueda centrar en labores de mayor valor. La administración del entorno, en cualquier caso, es sencilla y es intuitiva, y adicionalmente contamos, bueno, pues con un conjunto de APIs que permiten que nos integremos de manera perfecta en herramientas de gestión, herramientas que nos permiten realizar el backup, disaster recovery, orquestar nuestro entorno, etcétera, etcétera, gracias a esas APIs que comentábamos. Y por último, en la parte de abajo representamos la integración en el Data Fabric de NetApp. Esta integración garantiza el aprovechamiento de todo el potencial de los datos en todas las ubicaciones, de forma que podamos mover la información desde ese Edge que planteábamos antes, donde se espera que cada vez
se generen mayor cantidad de datos, lo vamos a poder mover desde ese edge al core, a la nube, en el sentido que nos interese, que no siempre sea hacia la nube. O sea, si me he llevado algo hacia la nube y tiene que retornar, que sea posible, sobre todo con ese objetivo que queremos dejar claro, que es evitemos generar silos a toda costa. O sea, dejemos que la información se pueda mover, que podamos extraer el valor de la información allá donde queramos y en el momento que queramos para poder aprovecharla de la mejor forma. Por tanto, para todos esos proyectos donde queramos contar con la potencia e integración de NetApp HCI, pero que por el tamaño del proyecto, como puede ser en el Edge, no necesitemos un gran despliegue, pues os queremos presentar NetApp HCI 2+2. El nombre de 2+2 responde a que cuenta con 2 nodos de almacenamiento y 2 de cómputo, permitiendo así, bueno, pues tener un punto de partida muy ajustado que posteriormente crezca según las necesidades sin ningún problema, pero sobre todo, como os digo, bueno, pues que ese entry level, ¿no? Pues que sea muy sencillo, que sea ajustado al máximo para que nos pueda encajar en proyectos de tamaño pequeño. En este punto le cedo el testigo a Jesús para que pueda continuar. Gracias, Perfecto. Jesús. Pues nada, muchas gracias. Yo voy a comentaros sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto más o menos técnico y profundo de esta nueva solución que va a definir nuestra gama de entrada dentro de la solución de hiperconvergencia o HCI de NetApp. Por supuesto, vamos a seguir siendo fieles a nuestra arquitectura. Como sabéis, nuestra arquitectura, en ese sentido, frente a arquitecturas tradicionales, es una arquitectura que llaman las consultoras desagregada, es decir, damos servicio de cómputo y servicio de storage totalmente escalable e independiente, sobre todo porque esto afecta a nuestros clientes en dos sentidos. Por un lado, les afecta a su bolsillo y repercute en su beneficio, y por otro lado, beneficia sobre todo a la flexibilidad y al rendimiento de los aplicativos, que a fin de cuentas es lo que nuestros clientes tienen en su día a día y de los cuales hacen uso para su negocio. Podemos escalar, simplemente la escalabilidad ahora tanto en cómputo como en storage, sobre todo en storage, lo vamos a tener desde dos nodos físicos, ¿de acuerdo? Y aparece la figura, como lo podéis ver ahí en el gráfico, que se llama Witness Node, es decir, vamos a hacer uso de dos nodos virtuales para poder mantener la coherencia a nivel de clúster, pero solamente tendremos dos nodos físicos que son los que realmente van a hacer uso o van a poder provisionarnos de almacenamiento. Esta configuración solamente va a estar disponible dentro de nuestra solución HCI, por supuesto, no en Solidfire, no en otras soluciones similares. Vamos a seguir garantizando el rendimiento y una cosa muy importante, esta configuración de dos nodos de clúster a nivel de almacenamiento estará limitada a aquellos nodos que dispongan de discos de 480 GB o 960 GB. ¿De acuerdo? Es importante este matiz que lo tengáis. Por supuesto, seguiremos teniendo todas las características y funcionalidades en cuanto a tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? Y resiliencia. Vamos a contar, por supuesto, con todo lo que es las funcionalidades integradas como los snapshot, clones, mirroring, síncrono o asíncrono, integración con software de terceros sin ningún tipo de problemas. Y a partir de aquí, lo que siempre hemos dicho, a partir de aquí podremos crecer en función de las necesidades del cliente, a un tercer nodo, a 4 nodos y así sucesivamente, ¿vale? El límite que tenemos marcado es 64 en nodos de cómputo y 40 en nodos de almacenamiento. Lo que decíamos, aparece la figura del Witness Node, es decir, aparece la figura del nodo virtual. Para mantener nuestra arquitectura de clúster de almacenamiento vamos a necesitar, como siempre, inicialmente 4 nodos. 2 de ellos hemos dicho que serán físicos y esos 2 físicos llevarán asociado disco y serán los que realmente hagan ese provisioning. Los 2 nodos virtuales, los Witness Node, estarán cada uno de ellos ubicado en un servidor o en un host SX independiente. De tal manera que ante la caída de cualquiera de los nodos, ¿vale?, vamos a poder seguir manteniendo ese quórum mínimo necesario de 3 nodos, en este caso, ¿vale?, para poder seguir dando servicio y acceso al dato.
Todos estos nodos, tanto los físicos como los virtuales, forman parte de la misma base de datos, que es la Zookeeper. Simplemente para que tengáis un detalle más, el Zookeeper es la base de datos que da coherencia de acuerdo al clúster. Todos los nodos, los físicos y los virtuales, son miembros de ella, ¿de acuerdo? Y al ser miembros de ellas, digamos, tienen derecho a formar parte o a alcanzar el quórum ante el fallo de cualquiera de ellos. Por lo tanto, es importante que vamos a seguir siendo consistentes, seguimos en una arquitectura de clúster, simplemente que dos miembros pasan a ser virtuales. Y a la hora de empezar a construir este clúster de dos nodos de storage, ¿de qué elementos o de qué tipo de nodos voy a poder disponer? Bueno, pues puedo disponer de un chasis de 2 US, que sabéis que puede llevar 4 nodos incorporados. De esos 4 nodos, 2 son de storage, como hemos dicho, 2 físicos, de la serie H410, bien modelo C, que es el que lleva los discos de 480 gigas, o bien 410S-1, que es el que lleva 960 gigas en el tamaño de disco. Por supuesto, y esto es muy importante, cada uno de esos nodos nos van a garantizar 50.000 operaciones por segundo. Es decir, que en una configuración de 2 nodos de almacenamiento, nuestro cliente puede tener la certeza y la garantía de 100.000 operaciones por segundo. Adicionalmente, y si seguimos con la arquitectura de un mismo chasis 410, pues podremos incorporar a continuación 2 nodos de cómputo. Simplemente para recordar y para que tengáis una imagen de qué suponen los nodos de almacenamiento 410, ahí tenéis un gráfico por la parte de atrás para que veáis el tipo de conectividad. Son 2 puertos de giga para management, 2 puertos 10/25 para provisioning de storage en backend y una consola de acceso remoto. A la derecha veis los modelos 410S-0 y -1. Esos son los 2 modelos soportados para poder poner en marcha esta configuración de clúster de 2 nodos. Por supuesto, el -2 no. ¿Por qué? Porque tiene disco de 1,9. Y de momento no estará soportado inicialmente en esta arquitectura de gama de entrada. Si fuésemos a una solución de 2 nodos de almacenamiento con un chasis de 1 U, bueno, pues en ese caso nuestro sistema de almacenamiento estaría basado en 2 nodos H610S-1. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que hablamos de que cada nodo ocupa una U y que el número de discos es mayor. Como veis ahí, cada nodo de almacenamiento lleva 12 discos. En este caso, y como hemos dicho anteriormente, son 12 discos de 960. Adicionalmente, también podremos tener nodos de cómputo, basados en una U o en 2 US. Necesitamos al menos 2 de ellos. La recomendación es los 615, de acuerdo, tienen una gran potencia de CPU, un mayor número de cores, y que adicionalmente, si nuestro cliente nos lo demanda, podremos perfectamente disponer de tarjetas NVIDIA en el caso, por ejemplo, de entornos VDI, de diseño gráfico o demás. Para que podáis tener una imagen, por si no os acordáis de qué modelo en concreto nos estamos haciendo referencia, ahí lo tenéis a la izquierda, y a la derecha, como veis, hay 3 modelos del H610, solamente el primero, el -1, de acuerdo, que es el que lleva discos incorporados de 960, sería compatible en una arquitectura de clúster de 2 nodos de almacenamiento en gama de entrada. Pero ojo, aquí como podéis ver, el número de operaciones garantizadas por nodos es mayor. Cada nodo garantiza no 50.000 como en el modelo 410, sino que garantiza 100.000 operaciones por nodo. Significa que un clúster con solo 2 nodos de almacenamiento gama de entrada, nuestro cliente tendría garantizadas 200.000 operaciones por segundo. ¿Vale? Y hablamos de garantizadas. Imaginaros la cantidad de operaciones por segundo con la tranquilidad que esas aplicaciones críticas le pueden dar a nuestros clientes. Por supuesto, partimos de la base de 2 nodos de almacenamiento y 2 de cómputo. Y como os he comentado, lo lógico es ir creciendo. Esta no es sino una arquitectura que vamos a poder diseñar como punto de partida.
Por supuesto, podemos empezar ya con una arquitectura de 4 nodos de almacenamiento y 2 de cómputo. Es decir, nuestro punto de partida puede ser el que nosotros decidamos. Pero si por cualquier motivo decidimos ir con un proyecto inicial de solo 2 nodos de almacenamiento y 2 de cómputo, veis que puedo ir a 64 de cómputo y 40 de storage. Y a partir de ahí voy creciendo progresivamente y siempre, como hemos dicho, con total flexibilidad. Veis ahí 2 nodos físicos y los 2 virtuales, los witness nodes. En la medida que vayamos creciendo, vamos decomisionando o eliminando de forma manual los nodos virtuales. ¿Por qué? Porque su sitio o su puesto en el clúster lo van a ocupar los nuevos nodos físicos. ¿Cuál es la recomendación de NetApp? Pues intentar pasar de 2 nodos físicos a 4 nodos. ¿Por qué? Porque teóricamente un tercer nodo físico nos aportaría almacenamiento o nos aportaría capacidad, pero muy poquita, porque el mayor, digamos, dedicación de ese tercer nodo sería para potenciar todo el tema de protección de la información. ¿De acuerdo? De ahí que la recomendación sea escalar de 2 a 4, donde ya tengo toda la protección, sino también tendría una capacidad mucho mayor en cuanto a almacenamiento. Importante tener presente, los 2 primeros nodos de almacenamiento en esta gama de entrada o en este punto de entrada dentro de nuestra solución HCI han de ser del mismo tipo y modelo. Los de almacenamiento, ojo, queda claro. Es decir, si voy con discos de 480, pues 2 nodos de storage de 480. Si voy con discos de 960, los 2 primeros con discos de 960. Aparte de eso, todos los nodos de cómputo están soportados. Si mi cliente necesita más CPU o más cores, no estamos supeditados en este caso. Tenemos libertad y flexibilidad de poder diseñar nuestra solución a nivel de cómputo. Y por supuesto, en la medida que vayamos expandiendo este clúster, también voy a poder añadir otros modelos de almacenamiento o de nodos de almacenamiento. Lo único que tengo que tener presente, y es una norma que ya existe para nuestras configuraciones actuales, es que los nodos que vayamos incorporando no tengan más de 1/3 de la capacidad total del clúster. ¿De acuerdo? Y eso es simplemente que a la hora de hacer un diseño de escalabilidad, ¿vale? Pues hay que mantener cierta coherencia en cuanto al crecimiento. ¿Qué no está soportado? ¿De acuerdo? Pues lo que hemos dicho, no está soportado aquellos modelos de almacenamiento que ya os he indicado que no tienen disco ni de 480 ni de 960, sino que disponen de discos de mayor tamaño. ¿Qué no está soportado? Mezclar distintos nodos de almacenamiento, pero de diferente modelo. Como hemos dicho, todos tienen que ser del mismo modelo. Lo que hemos dicho también, esto aplica solamente a la solución de HCI, no a la parte de Solidify. ¿De acuerdo? Si añadimos nodos, un tercero, por ejemplo, de mayor capacidad, ese nodo adicional no debe tener más de 1/3 de la capacidad del clúster para poder mantener la coherencia del servicio de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y lo que es muy importante, los nodos, ahora lo veremos también con un poquito más de explicación, los nodos de almacenamiento virtuales, los que llamamos los witness node, ¿de acuerdo? Están ubicados cada uno de ellos en el datastore local de cada uno de los SX que hemos puesto en producción, ¿de acuerdo? No pueden estar en un datastore compartido. Y esto es importante. Y otra cosa muy importante, no pueden ser movidos de su ubicación original. Entonces, cuando vayamos a hacer la instalación o vayamos a hacer nuestro despliegue de esta arquitectura basada en 2 nodos de almacenamiento, lo que llamamos el NetApp Deployment Engine o NDE, básicamente haremos como en el resto de despliegues de una arquitectura de HCI normal. Veremos 2 nodos de almacenamiento, nos saltará el wizard, podremos elegir las imágenes por defecto que nos ofrece VMware 6.5, 6.7. Ojo, no confundir con la matriz de compatibilidad. Ya somos compatibles con la versión 7, pero en nuestro despliegue inicial nos va a dar a elegir las 2 versiones que directamente tenemos testeadas y son compatibles de forma inicial. Aparte de eso, en el despliegue tendremos la posibilidad de elegir
nuestras configuraciones de red como lo estamos haciendo actualmente. Inclusive, como estáis viendo ahí, el uso de VLAN para poder segmentar tráfico, o bien, si hemos elegido el chasis H410 de cómputo o los nodos de cómputo A615, podremos desplegar o los switches distribuidos o los switches estándar sin ningún problema. Simplemente un detalle. En una de las partes, cuando veamos la configuración de red, como veis ahí, los nodos virtuales, en la parte inferior, se les trata de igual manera que un nodo físico. ¿Por qué? Por lo que os comentaba. Los nodos virtuales de almacenamiento no van a provisionar almacenamiento físico ni gestión de metadatos, pero el resto de servicios propios de clúster sí lo van a tener. Es más, a nivel de networking tendrán una IP que formará parte de la red de almacenamiento y una IP de gestión. ¿Cómo se van a integrar estos nodos virtuales de almacenamiento? Está claro que se van a integrar siendo máquinas virtuales, con unos requisitos mínimos que veis ahí, 4 vCPUs, 12 gigas y un tamaño mínimo de disco. Ese tamaño mínimo de disco lo vamos a conseguir desde el datastore local de cada uno de los SXI y es ahí donde van a residir los Windows Node. A la derecha es simplemente un pantallazo de cómo sería la configuración y cómo los podríamos ver. Si veis ahí, en el fondo son dos máquinas virtuales. Cada una de esas máquinas virtuales, como os he comentado, tendrán acceso a las dos redes. Un puerto a la red de gestión y otro puerto a la gestión de datos. No van a servir datos, pero necesitan tener acceso a esa red, ¿de acuerdo?, para mantener la coherencia en los servicios internos de clúster. Y, por supuesto, como veis ahí, también cada uno de ellos estará ubicado en cada uno de los datastores locales de los SXI. Inclusive, una vez desplegada nuestra arquitectura, podemos ver dentro del vCenter cómo tener una imagen completa de todos los nodos. Simplemente he traído este pantallazo para que lo veáis y en la parte inferior, ¿vale?, que es el número 3 y el número 4, son los nodos virtuales. Mientras, como podéis ver aquí, disponéis de los dos nodos físicos que serán los que realmente o inicialmente llevarán a cabo todo el provisioning de almacenamiento de los aplicativos. ¿De acuerdo? Es simplemente para que lo veáis. Luego, mucha gente se pregunta a veces por qué no utilizamos una consola para gestionar nuestra hiperconvergencia. Y yo creo que cuando estamos hablando de integración, nada mejor para un administrador del entorno virtual que hacer uso de su vCenter, ¿vale? Esta es otra prueba más de la comodidad que representa para un administrador este nivel de integración. Y, por supuesto, partimos de dos nodos de almacenamiento y dos de cómputo. ¿Puedo crecer? Sin lugar a dudas. ¿Cómo lo hago? Como lo hago con una arquitectura tradicional de NetApp HCI. Directamente conectamos el nuevo nodo físico o los dos nuevos nodos físicos, apunto a la IP de cualquiera de los nodos de almacenamiento existentes desde un navegador y se lanza el motor de despliegue nuevamente. Conectado o conectados los nuevos nodos de almacenamiento, directamente sigo los pasos del wizard, meto los nodos en las redes existentes y automáticamente mi clúster pasa de tener de 2 nodos físicos a 4 nodos físicos. ¿Qué pasaría con los nodos virtuales? Directamente los pararía, los decomisionaría, se mandaría un mensaje a NetApp, ¿de acuerdo?, en concreto a nuestro soporte ActiveIQ, para que la monitorización proactiva de esta plataforma se llevase a cabo, pero ya sabiendo que mi plataforma NetApp HCI ya tiene 4 nodos físicos. A continuación, básicamente, botón derecho y borraríamos del disco los nodos virtuales. En el caso de que quisiésemos, por ejemplo, actualizar los nodos de virtualización, los nodos de cómputo, ¿qué pasaría porque tengan instalado el nodo virtual de almacenamiento? No pasaría nada. Simplemente pararíamos un nodo de virtualización o un nodo virtualizado,
actualizaríamos a través del VMware, del Upgrade Manager, el host y volveríamos a levantar el nodo virtual de almacenamiento sin ningún tipo de problema. Bueno, si queréis más información, a mí me parece muy relevante, sobre todo, el Technical Report que os pongo en primer lugar. Hay mucha información, pero yo considero que este Technical Report no es excesivamente largo, ¿de acuerdo? Pero tiene las claves para entender mejor este tipo de arquitectura en nuestro modelo de gama de entrada de NetApp HCI. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Sé que ahora viene el verano, es difícil, pero incluso de un vistazo rápido es fácil de leer y fácil de entender. Aparte de eso, bueno, pues sabéis que tenéis una página que es docs.netapp.com, donde está toda nuestra información de todas nuestras soluciones, que no requiere login, que está abierta y en concreto pues podéis ver toda la información relativa a HCI. Más concreto, los que sois partners, los que tenéis un usuario de NetApp, pues podéis acceder a Field Portal y ahí tenéis distintas presentaciones. M1 es más comercial, M2 es más preventa, tenéis un datasheet, incluso un documento de preguntas que os pueden surgir o que vuestros clientes os pueden hacer. Y sin más dilación, paso el testigo a Jesús Lobato. Muchas gracias, Jesús. ¿Te pones mute, porfa? Que me oigo de vuelta. ¿Ya? Muy bien. Ok, venga, a continuación nos presentamos dos configuraciones predefinidas en formato ExpressPack que nos ayudarán a tener un punto de partida con descuentos agresivos que podemos obtener de forma ágil. El 101, que además de ser el espectacular álbum de PageMode, es un ExpressPack basado en la configuración de dos nodos de almacenamiento que hemos estado viendo gracias a Jesús. Y el 100, que tenemos en la columna de la izquierda, cuenta con 4 nodos de storage. Bueno, la intención es que podáis ver aquí el detalle que os ha estado compartiendo Jesús previamente con el SKU detallado de cada uno de ellos y el desglose que podéis ver en la tabla. Lo que decimos, para poder tener un punto de partida, tanto a la hora del despliegue como a la hora de hacer cotizaciones, entendemos que el formato ExpressPack siempre nos puede ayudar. Para terminar, nos gustaría recordar que gracias a la capacidad de integración de todo el portfolio de NetApp, pues podemos modernizar y simplificar los entornos para acelerar las aplicaciones críticas. Podemos construir cloud privadas para ganar velocidad y agilidad y podemos aprovechar la innovación en la nube pública. Gracias a Data Fabric, NetApp HCI puede proporcionar servicios adicionales, es decir, servicios de objetos a través de StorageGRID o servicios de replicación a través de SnapMirror. Puede aportar visibilidad de los datos que tenemos a través de Cloud Insights y, desde luego, bueno, pues como no, puede aportar servicios de archivos. ¿Esto cómo lo haríamos? Lo haríamos a través de ONTAP Select. De esta última solución, de ONTAP Select, tenemos previsto hablar en el próximo webinar que realizaremos el día 2 de julio. Hasta aquí es lo que teníamos previsto compartir inicialmente con vosotros. Justo lo hemos clavado en los 30 minutos que nos hayamos marcado como objetivo, pero es un buen momento. Si queréis plantear alguna cuestión, estamos encantados de atenderla y si no, bueno, pues aquí tenéis nuestro contacto para que nos hagáis llegar cualquier ayuda que necesitéis.